En este video desarrollaremos todo el proceso que se necesita para poder guardar información dentro de la base de datos que habíamos creado en SQL Server con una tabla llamada tPersona. En ese sentido, la programación se realizará obviamente a través de las capas que se han aprendido, es decir, la capa que es el sitio web, también la capa negocios y la capa datos, es decir, se programará lo correspondiente en cada capa y podemos realizar ese proceso. ¿Cómo lo hacemos? Desde el proceso más interno, que es crear un procedimiento el cual nos permita guardar la información y tratar la cadena de inserción directamente hacia la base de datos dentro de la capa datos. Tendríamos que desarrollar un proceso que en este caso sería una función entera que le podríamos llamar modificar, puesto que va a modificar la base de datos de alguna manera, tanto con una inserción, actualización o eliminación. Y en este sentido, dentro de esa función vamos a necesitar un OLDB command, que le podríamos dar algún nombre, como decir comando, porque va a hacer una ejecución, es un comando que va a manejar la instrucción SQL, y se construye a través de instanciar el OLDB command con una cadena SQL que obviamente y previamente debemos enviar. Es decir, tendríamos que construir con la cadena SQL y obviamente una llamada a la función conectar, porque es la que nos devuelve un OLDB connection y permite conectarnos. Posteriormente simplemente pedimos que el comando ejecute la consulta a través del comando execute query, el cual nos devuelve un valor que, por cierto, debemos aclararlo, es un valor de 1 en el caso de que hubiera hecho una inserción correcta o una actualización o proceso correcto, y valor 0 si es que no lo hubiese hecho. Eso sería el proceso dentro de la capa datos. Ahora en la clase debemos desarrollar el guardar datos, es decir, el guardar datos para todos los elementos que están en la base de datos. Entonces, para comenzar podríamos crear propiedades o también variables públicas de tipo string relacionadas con cada uno de los campos de la base de datos. Por ejemplo, en este caso no deberíamos tener el mismo nombre de los campos de las tablas, puesto que los campos de las tablas deben ser bien protegidos. Es por eso que se está cambiando en este caso, en vez de decir ID sería código, en vez de decir nombre serían nombres, para poder dar a entender esta situación. Lo mismo en dirección, podríamos poner direcciones, y para el teléfono, bueno, teléfonos o celulares, algún otro nombre que pueda no ser el mismo que los nombres de los campos. Esas variables van a ser llenadas, es decir, desde el formulario web previamente, y luego podemos utilizar esas variables para poder armar una cadena de inserción. En el momento en el que estamos creando la cadena de inserción, que típicamente sería un insert into la tabla persona, donde los values serían enviados. Los values los vamos a identificar por valores, por así decir, en este caso serían frases relacionadas y que luego vamos a reemplazar, obviamente con las respectivas comillas, los que sean de tipo varchar. Si nos fijamos en las tablas, tenemos
dos que son de tipo varchar o que son de tipo carácter, que deben tener sus comillas, los nombres y las direcciones. En cambio, el tema de los teléfonos y el ID son de tipo entero, no necesitan. Si se les coloca tampoco interfiere, ¿no? Esta situación de colocar estas frases en vez de valores en la cadena de inserción pueden servir para que después nosotros simplemente reemplacemos los datos. Es decir, por ejemplo, voy a reemplazar la frase código y la voy a reemplazar con la variable código, que es en realidad el atributo de la clase que estoy manejando y que habría llenado previamente. Entonces se va a reemplazar el valor dentro de la cadena llamada CSQL. Lo propio haríamos para las demás variables, es decir, por ejemplo, para los nombres, también con la variable nombres. Para las direcciones, bueno, la frase direcciones con direcciones. En este caso obviamente se van sin signo peso. Y para los teléfonos, ¿no? También sin el signo peso, que esto está haciendo referencia a las variables, ¿no? En este caso direcciones, la palabra direcciones tiene que estar bien escrito para que funcione. Entonces, en ese sentido tendríamos luego que llamar simplemente a la función modificar, que está obviamente heredada como la anterior, y le mandaríamos la cadena SQL que estamos armando, que acabaríamos de armar. En ese sentido, los valores que están cargados en estas variables serían reemplazados a estas frases. Se formaría la cadena de inserción y se enviaría a ejecutar a la clase para que pueda insertar la información. Posteriormente, simplemente en la programación de la inserción, obviamente tendríamos en la página web que colocar los elementos necesarios para poder guardar la información más el botón, y luego programar la situación de forma muy sencilla. A través del objeto persona simplemente accedemos a esas variables que obviamente, como les dije, no son iguales, ¿no? Y estarían recogiendo los datos de los textbox, ¿no? A través del objeto persona que ya está declarado, instanciado, ¿no? Entonces nombres igual del txt nombres.text y de direcciones, bueno, y también estaríamos bueno, al final es decir, todas las variables que tiene la clase las tendríamos que llenar con los datos que se recogen de los textbox. Una vez llenadas esas variables, si nos fijamos, estaríamos llenando las variables globales que serían digamos, los atributos de la clase, y luego simplemente estaríamos llamando al guardar datos que hemos programado, el cual está en la clase, ¿no es cierto? Y guardaría la información. Entonces, en ese sentido, el funcionamiento sería el siguiente. Para poder, vamos a detener el programa y vamos a hacer correr para poder entender bien la situación. Por ejemplo, en este caso tenemos estos datos, pues vamos a llenar el dato número 3 con algún nombre, alguna dirección, venida, puede ser Piray también, pero bueno, otro número,
un teléfono cualquiera. Y en el momento que damos en el botón guardar datos, vemos la siguiente situación para poder analizar. Por ejemplo, estamos ahora en este momento llenando los atributos de la clase persona que habíamos creado. Posteriormente, ya llenos estos atributos, si ustedes se fijan, ya están con los datos cargados previamente. Entonces ahora en el método guardar datos, formamos esa cadena de inserción con esas frases, y ahora cada una de las frases es reemplazada, va reemplazando. Si ustedes se fijan ahí, va reemplazando, ya reemplazó 3 y Sergio Molina, va reemplazando entonces la información, y luego se forma la cadena de inserción que se envía. Si se fijan, ahí está la cadena de inserción. Podemos ver también con la lupa, y dice insert into de persona values 3 serio. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un error, por lo tanto no va a funcionar. Es bueno siempre hacer una revisión de este tipo, ¿no? Y eso es porque aquí en la clase persona, bueno, está enviándose un carácter. Entonces ahora, volviendo a retomar el proceso, entonces tenemos estos datos y vamos a colocar, bueno, otro dato como un teléfono cualquiera, y en el momento de guardar la información vemos las variables globales de la clase, los atributos de la clase persona. Luego, una vez que se forma la cadena de inserción, se reemplaza con el contenido de las variables por las frases, y va adquiriendo, la frase va reemplazando los valores. Se reemplazó el ID. Si se fijan ahí, ya he hecho el reemplazo de todas las frases por los respectivos datos que traían las variables. Y ahora vamos a enviar esa cadena de inserción. La cadena de inserción, si está bien armada, ha llegado aquí a la capa datos, a la clase de accesos. Ahí está la cadena de inserción, y luego se tendría que ejecutar. Obviamente se va a conectar a la base de datos, y luego va a ejecutar la cadena de inserción, que obviamente no tiene ningún error, por eso no ha pasado nada. Y luego podríamos hacer un traer datos para verificar, y con esto terminaríamos, porque damos que continúe y vemos que ha insertado la información.